Buen día para todos, mi nombre es Jonathan Arbeláez, estudiante de cuarto semestre de Contaduría Pública. Me presento sustentación exposición de este trabajo de Contabilidad 3, actividad 1 en la clasificación de sociedades. Voy a dar un breve resumen o un barniz de cada una de las sociedades que encontramos en Colombia. Introducción de nuestro trabajo, que son las formaciones de las empresas como ente económico capaz de atraer procedimientos de provisión y operación y clasificación de las mismas. Seguimos, vamos a lo que son la clasificación de las sociedades. Como todos sabemos, en Colombia las sociedades se clasifican en sociedades limitadas, sociedades en comandita, sociedades colectivas y las SATs. Para este tema vamos a hablar de las sociedades anónimas. Como primer punto, para una explicación. ¿Qué es una sociedad anónima o SA? Esta se constituye mediante una escritura pública, la cual debe estar inscrita en el registro mercantil. De esta forma se adquiere su personalidad jurídica en la sociedad anónima. El número de accionistas de este tipo de sociedad mínimo son 5 y no tiene un límite máximo. Su capital social se divide en acciones libremente negociables. La formación del capital primero es autorizada, que es una cuantía fija que determina el tope máximo de la capitalización de la sociedad. El segundo, que es un suscrito, la parte del capital, esto deben tenerse en cuenta, es autorizado de los accionistas. Se comprometen a pagar a plazos máximos a un año y al momento de su constitución debe ser mínimo la mitad de lo autorizado. Eh, la tercera, efectivamente los accionistas han pagado y que sea interesado y que sea ingresado a la sociedad. La responsabilidad de los accionistas de esta sociedad es el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. En esta sociedad es obligatorio tener revisor fiscal. Seguimos a la sociedad colectiva. Para muchos, o como llamamos la sociedad colectiva en su evolución histórica, es la sociedad más antigua, una de las sociedades o la sociedad más antigua comerciales. ¿Qué es una sociedad colectiva? La constitución es mediante escritura pública ante notario. El número de socios es mínimo 2, no tiene límite máximo. El capital se paga todo al momento de la constitución. El capital se divide en parte de interés social. La razón social tiene nombre completo o es el apellido de alguno de los socios y la administración corresponde a los dos y a cada uno de los socios, aunque se puede dejar en uno solo o en un tercero, no tiene problema en la administración. Los socios responden solidario o ilimitadamente por las operaciones sociales, en concordancia con el artículo 294 del Código de Comercio. Esto es importante tenerlo en cuenta, el artículo 94 del Código de Comercio. Bueno, en un tercer punto, sigue la sociedad de responsabilidad limitada o la más conocida como la LTDA. Eh, Su constitución es mediante escritura pública o un documento privado siempre que cumpla con alguno de los requisitos contemplados en la ley 1014 del 2006, en el artículo 22, que es el que rige esta sociedad. El número de socios es mínimo. Mínimo 2, máximo 25. Este sí tiene un tope de socios. Es máximo 25. La formación del capital de esta sociedad se divide en cuotas o partes de igual valor. El capital de pagarse al momento de constituirse, la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. En esta sociedad, hay que tener en cuenta que en caso de muerte de un socio, continuará con sus herederos.
salvo la estipulación que se encuentre en una estipulación contraria. La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éste lo deleguen a un tercero. La responsabilidad de los socios solamente hasta el monto de sus aportes, hasta ahí llega la responsabilidad de cada socio. El revisor fiscal es voluntario en esta sociedad. Si las sociedades tienen activos brutos al 31 de diciembre del año anterior o iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes, sería obligatorio nombrar un revisor fiscal. Nuestra cuarta sociedad sería la sociedad en comandita simple o por acciones. Esta sociedad, la constitución se debe formalizar por una escritura pública ante un notario. El número de socios es mínimo 2 y no tiene un límite máximo. Esto es en la comandita simple. El número de socios en la comandita por acciones es mínimo 5 y tampoco tiene un límite máximo. Esta sociedad se integra con dos categorías de socios gestores, colectivos y los comanditarios. Ellos hacen los aportes. La razón social se forma con el nombre completo o el apellido de uno o más socios colectivos, acompañado de la I, que es la compañía, y seguida siempre con las abreviaturas S en C. La responsabilidad de los socios gestores comprometen solidariamente e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales o cuando no tienen que hacer aportes. Se debe tener en cuenta que los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Es voluntario tener un revisor fiscal, pero pasaría igual que la anterior. Si las sociedades tienen activos brutos al 31 de diciembre del año anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes, cuyos ingresos sean o excedan a 3.000 salarios mínimos mensuales vigentes, será obligatorio nombrar un revisor fiscal. ¿Qué es importante? Entre estas cuatro sociedades que he dado un breve resumen expuesta, para mí y dentro de lo que he estado estudiando, para mí la más importante y recomendaría para ustedes sería la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Por qué la recomendaría y por qué me parece una gran opción para formar una empresa? Es una sociedad de capital que se puede constituir mediante un contrato donde intervienen los socios o mediante un acto unilateral. Esta sociedad existe en Colombia desde el año 2008 y fue creada por la ley 1258 de dicho año. Desde ese momento el país cuenta con una sociedad comercial que le permite a los empresarios, a los pequeños empresarios o emprendedores simplificar tanto trámite y comenzar a su proyecto con un presupuesto bajo. Primero, ¿qué es lo importante de esta sociedad? Primero, que se puede fijar las reglas del juego, por ejemplo, puede modificar según su conveniencia los estatutos con los que se va a regir la sociedad. Claro, es de tener en cuenta que esto se es cumpliendo de primera mano las normas y las leyes pertinentes de esta sociedad. Segundo, crear la empresa es más fácil que con cualquiera otro tipo de sociedad. Se puede crear mediante un documento privado. Esto ahora ahorra mucho tiempo y dinero. Como tercer punto, que es muy importante, la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportes, pero con una estructura mucho más sencilla que la de las demás sociedades anónimas.
Cuarto punto, que es muy importante en esta sociedad, por lo que la recomiendo. No es necesario tener una junta directiva. Esto hace que la operación y la administración de la sociedad sea mucho más fácil. Quinto punto, no se obliga a tener revisor fiscal, a menos que los activos brutos de fin de año excedan a los 3.000 salarios mínimos. Muchas gracias. Para una próxima ocasión.